Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo bien, espero que ustedes también. Hoy les traigo el fanfic de ¿qué hubiera pasado si Naruto era entrenado por Ishiki? Capítulo 2, luego de los combates principales y de vengar a Hinata, Genma, el siguiente combate será entre Naruto y Gaara, lo dijo este. En eso Gaara mira al rubio para decir, tu sangre será para mi madre, lo dijo este molesto. Naruto, eres un chico de pura arrogancia, será mejor que me deslea, lo dijo este serio. Genma, a comenzar, lo dijo mientras se alejaban. Gaara miraría fijo a Naruto, este empezaría a usar su arena, pero Naruto los esquivaba. En eso Gaara crea unas agujas, pero en eso Naruto traspasa la arena de Gaara, para darle un golpe en la cara. Gaara, eso es imposible, con los espectadores. Kakashi, pudo traspasar la arena de Gaara, increíble, lo dijo este. Raza, ¿qué clase de entrenamiento recibió ese chico llamado Naruto? Lo dijo este. Darui, no es todo su poder, lo dijo este dudando. Con el combate, Gaara crearía esferas de arena lanzándolas a Naruto, pero este solo las esquiva. En eso Naruto le da golpes a Gaara solo a cuerpo limpio. Gai, ese es su taijutsu, lo dijo este mirando el combate. Rock Lee, sus llamas de la juventud son fuertes, lo dijo este. Animado al ver a Naruto, algunos se avergonzaron por lo que dijo Lee. Con la pelea, Gaara crearía muros de arena para aplastar a Naruto. En eso Naruto le da un puñetazo en la barriga, un codazo en el cuello, luego lo estampa con el suelo. Naruto, demuéstrame tu poder, Sukaku, lo dijo este humillando a Gaara. Gaara estaría molesto, y al mismo tiempo perdería el control del Sukaku. Naruto notaría esto, así que le da un golpe en el mentón, para después invocar una estaca para usarla como arma de combate. Kakashi, ¿de dónde sacó esa estaca? Asuma, eso fue magia, lo dijo sorprendido. En eso Naruto con su vara bloquea los ataques del Sukaku. En eso este agarra del cuello a Gaara, destransformándolo a su estado normal. En eso Gaara cae adolorido, en eso este se desmaya. Naruto, bien Sukaku, por ahora tendrás que descansar, lo dijo para irse a su asiento. Genma, el ganador es Naruto Otsutsuki, lo dijo este, con los espectadores. Y no, en serio pudo traspasar la forma del Sukaku, lo dijo en shock. Kiba, ese perdedor ya no es alguien fácil, lo dijo con la boca abierta. Kurenai, ese no habrá sido todo su poder, lo dijo esta mirando a Naruto. Genma, el siguiente combate será Kiba contra Chouji, lo dijo este. Chouji, parece que pelearé con Kiba, lo dijo este bajando. Y no, solo no te descuides, lo dijo esta. Kiba, ven a Kamaru, demostrémosle nuestra fuerza a Chouji, lo dijo este bajando con su mascota. En eso Genma dice, a comenzar, mientras los dos se separaban. Chouji, prepárate. En eso este usa su jutsu de rueda para intentar aplastar a Kiba, pero Kiba se mueve a un lado. Este usaría su estilo felino, este iba a atacar a Chouji, pero este después se hace gigante. Kiba, esto será difícil. En eso Akamaru se transforma en Kiba, en eso los dos atacan con un estilo espiral, yendo frente contra Chouji. Con el resto, Naruto, cada vez mejoran sus habilidades, lo dijo este en su mente. Onoki, solo piensa en atacar, no ha tenido una estrategia antes de empezar, lo dijo este en su mente. Asuma, si Chouji baja la guardia, Kiba se llevará el encuentro, lo dijo este. Con la pelea, Kiba iría a atacar a Chouji. El Akimichi tenía dificultades de esquivar los ataques. En eso Kiba araña parte del cuerpo de Chouji, dejándolo sangrar. En eso Chouji vuelve a su tamaño normal, pero este crea un puño enorme intentando golpear a Kiba. El Inuzuka esquiva el puño de Chouji para decirle, parece que tienes un límite, lo dijo este para derrotar a Chouji. En eso Menma dice, el encuentro lo gana Kiba, lo dijo este. En eso Chouji se mueve con dificultad para ser atendido. Kiba, jeje, parece que gane, lo dijo este para sentarse. El siguiente combate será entre Kiba y Fiu. En eso tanto el chico como la chica bajarían. Genma, cuando estén listos. En eso dice comenzar, mientras los dos se alejaban. Kiba, me enfrentaré a la Jinchuriki del 7 colas, no será fácil. Fiu, tiene unas grandes habilidades felinas, aún no controlo el poder de mi Biju, pero tendré que intentarlo, lo dijo esta. En eso Fu empezaría con cuerpo a cuerpo. Kiba esquivaba los golpes de la peli verde, en eso este usa sus garras para dañar a Fu. Esta no vio el movimiento de Kiba, recibiendo fuertes cortes. Con los espectadores, Sasuke, está peleando con una Jinchuriki, lo dijo este. Cuarto Raikage, el chico lo tiene algo difícil, aún no está peleando en serio, lo dijo este. Minato,
Fu aún no controla el poder del Choumei, pero si pierde el control intervendremos, lo dijo este. Con la pelea, Fu empezaría a usar el poder del Choumei, esta solo llegaría a la sexta cola. Kiba, GGGHH, esto va a ser muy complicado, tendré que usar todo mi poder, lo dijo este, para crear más copas suyas y usar los ataques espirales. En eso ambos chocaban poderes, otros eran recibidos unos entre otros. En eso Kiba iba perdiendo el combate, porque vio que Fu le daba fuertes ataques. En eso Kiba cae con pocas fuerzas. Por lado de Fu, esta volvería a su forma normal, porque su poder consumía mucha energía física. En eso ambos caen. Genma, el encuentro es un empate, lo dijo este. Kusina, no estuvo nada mal, pero aparte de perder el poder, también fue por los daños que le hizo Kiba, lo dijo esta. Mei, si el poder del Choumei llega a su punto final, ese poder estará en peligro, lo dijo esta. El siguiente combate será Naruto contra Menma. En eso ambos bajarían. Menma, si te derroto ahora, todo tu poder será en vano. Tengo el poder del zorro de las 9 colas, lo dijo este mirando a Naruto. Naruto, aburres cuando mientes en vencerme, lo dijo este mirando a su hermano. Minato, Naruto y Menma pelearan, lo dijo este. Kusina no sabía si apoyar a su hijo amado, o a su hijo olvidado. En eso Kusina percibe un sentimiento de dolor por abandonar a Naruto, pero ya era tarde. Genma, cuando estén listos, prepárense a pelear, lo dijo este mientras se iba. Menma, mira esto, lo dijo este haciendo un Rasengan, pero en eso Naruto mueve su cabeza a un lado, esquivando el Rasengan para darle un golpe en el hombro, luego una patada en las costillas. Naruto, vamos, ¿no dijiste que me ganarías con el poder del Kyuubi? Lo dijo este. Los espectadores, Isobu, ese chico no tiene preocupación, lo dijo el Biju de 3 colas a su Jinchuriki Yagura. Chibi, ¿acaso no usará todo su poder? Lo dijo este en la mente de Killerbe. Killerbe, ese chico lee sus reflejos, lo dijo este. Hiashi, puede superarlo y solo usando un Byakugan, lo dijo sorprendido. En el combate, Menma usaba ninjutsu para intentar atacar a Naruto, pero este solo se movía para darle una patada, luego darle un rodillazo en el mentón. Menma caería al suelo, este se levanta con dificultad. Menma, pero ¿cómo? No puedo perder contra alguien como mi hermano, lo dijo este molesto. Naruto, enfádate Kyuubi, quiero ver tus resultados, de lo contrario estaré decepcionado del poder de uno de los Bijus, lo dijo el rubio mirando a su hermano pelinegro. Menma intentaba usar taijutsu pero Naruto lo bloqueaba, pero Menma no lograba darle un golpe. En eso Naruto agarra de la pierna a Menma para decir, esto es por olvidarme, por tratarme mal y dejarme como tu hermano, lo dijo este tirando a Menma contra la pared. Con el resto, Minato, si esto sigue, Menma podrá llegar a morir, lo dijo preocupado en su mente. Y no, Naruto le está ganando a Menma como si nada, lo dijo esta sorprendida. Si no, Naruto, ¿quién te dio ese poder? Lo dijo este preocupado. Kakashi, Naruto porque tienes el apellido Otsutsuki, lo dijo este en público. Kurenai, Otsutsuki, nunca escuché sobre ese clan, pero eso podría explicar de por qué tiene el Byakugan, lo dijo esta. Asuma, por ahora no sabemos nada, solo queda mirar el combate, lo dijo este. Hinata, Naruto-kun, en serio quiero ser como tú, lo dijo esta algo nerviosa. Gai, ¿acaso es bueno en el taijutsu? Incluso sus movimientos son más precisos, lo dijo este con la boca abierta, de no creer de cómo estaba. En la pelea, Menma se sentía humillado. Menma no podría hacer nada. Kyuubi, Menma, si quieres ganarle, descontrólate, muéstrale parte de mi poder. Él no sabe nada sobre el chakra sobrehumano, lo dijo este. Menma, sí, lo dijo molesto. Kyuubi, bueno, te daré parte de mi poder, pero solo espero que lo soportes, lo dijo este. En eso Naruto ve a Menma cambiando de forma, en eso Naruto se aleja. Menma dice, ahora verá a ser hermano, lo dijo este transformándole de forma descontrolada en el Kyuubi. Minato, esto es malo, lo dijo este. Kusina, Menma no, lo dijo la pelirroja preocupada por su hijo. En la pelea, Menma despertaría el poder del Kyuubi. En una parte alta, se encontraba Orochimaru, uno de los Exanins de la aldea. Orochimaru, parece que ese mocoso me servirá para mis planes, lo dijo este oculto. Con él combate, Menma llegaría hasta la 8ª cola. Menma en la mente, esto no va bien, si quiero ganarle tendré que aprender a controlar todo tu poder. Kyuubi, mira, no me gusta lo que dices, pero tienes razón, este chico no es alguien fácil, lo dijo. En eso Menma evoluciona su forma. Naruto solo miraría esto serio. Naruto, el poder del Kyuubi solo me divertirá, lo dijo este. Con Menma, este usaría todo el poder, por
parte del Kyuubi. Este sabía que tenía que ayudar a Menma. Kyuubi, ¿estás listo, Menma? Sí, no perderé aquí, lo dijo este. En eso se ve a Menma en modo Kurama. Naruto se sorprendió un poco, pero no le tomaría importancia. Minato en shock. ¿Acaso controló el poder del Kyuubi? Lo dijo este con la boca abierta. Los Kages, Raikage, así que ese es el poder de un Biju al controlarlo, lo dijo este con los ojos abiertos. Mei, tiene un chakra poderoso, lo dijo esta raza. Este sí será un buen combate, lo dijo este mirando a Menma. Onoki, esto será un riesgo, pero tiene suerte de controlar ese poder, lo dijo este. Con el combate, Menma miraría a Naruto para decir, estoy listo, verás que soy mejor que tú, lo dijo molesto. Naruto, ven acércate, lo dijo este. Menma daría golpes más rápidos, Naruto solo esquivaba los golpes, otros los bloqueaba, pero Menma no lograba darle un golpe. Naruto, ¿qué velocidad? Me pregunto si puede predecir los ataques. En eso Naruto se agacha para dar un golpe de karate a Menma, luego agarrar la cara de Menma, estampadolo contra el suelo y en eso lo jala, para tirarlo en el suelo. Menma, aún usando todo el poder, no es suficiente. En eso Menma dice, aún usando el poder del Kyuubi no logro dañarlo, ni siquiera ha soltado una gota de sudor, lo dijo este. En eso el Kyuubi dice, Menma, parece que tendrás que pelear en serio. En eso el poder del Kyuubi se vuelve enorme, en eso la bestia crece de forma brutal, destruyendo parte del escenario. En eso los senseis protegerían a los espectadores civiles. Con el combate, Menma, prepárate hermano, este es mi último as bajo la manga, lo dijo este. Naruto lo miraría para decir, una forma grande de un Biju, no está mal, pero se ve que me vas a entretener, lo dijo este para empezar a volar hacia Menma. Menma en forma gigante, intentaría usar Bijudamas y Rasengans de la boca del Kyuubi, pero Naruto los esquivaba desapareciendo. En eso Menma usa las 9 colas para aplastar a Naruto, pero este las esquivaba. En eso Naruto corre en el cuerpo del Biju en Rome, dándole algunas estacas en su cuerpo superior. Menma dice, esas estacas son fuertes, lo dijo adolorido, pero tenía fuerzas para seguir. Este intentaría golpear a cuerpo limpio, pero Naruto era muy rápido. Naruto bueno, acabaré contigo Menma, y con eso aprenderás a no meterte conmigo nunca más. Con los espectadores apenas salvados, Hinata, Naruto-kun, en serio eres increíble, lo dijo esta. Hiai, ¿pero qué? Lo dijo en shock, de que alguien con el Byakugan pueda hacerle frente a un Biju con su máximo poder, lo pensó este muy serio y con miedo. En eso el Kyuubi da un golpe al estadio, pero en eso Naruto desaparece. Menma, ¿a dónde fue? Lo dijo, pero decidió golpear con las 9 colas aleatoriamente para adivinar su posición. En eso Menma modo Kurama dejaría de golpear, pero en eso Naruto usa estacas enormes, clavándolas en cada cola del Kyuubi. Menma, esto no puede ser, lo dijo en shock. En eso Naruto aparece por debajo, para darle un golpe en la mandíbula, destransformando a su hermano. En eso Menma cae adolorido y después queda inconsciente. Genma, el ganador es Naruto Otsutsuki, lo dijo gritando y con miedo, con los espectadores. Kakashi, eso es muy poderoso, lo dijo en shock. Cuarto Raige, ese mocoso es muy poderoso, lo dijo con miedo. Minato, Menma, lo dijo este viendo a su hijo prodigio siendo derrotado por su hijo odiado. Minato, ¿cómo puedes hacerle esto a Menma? Lo dijo este molesto a Naruto. Naruto, encima se digna a pregunta cuarto Hokage, después de todo lo que he pasado, aún así tiene el descaro de decirme eso, lo dijo serio, para sentarse. En eso Minato solo se quedaría callado. Sasuke, eso es muy imposible, ¿acaso ese vaca me supera? Lo dijo molesto. En eso Sasuke mira a Naruto. Sasuke, oye perdedor, te sugiero que me entrenes, lo dijo molesto y yendo a atacar a Naruto, pero este desaparece para darle una estaca por la espalda. Sasuke, maldito, Naruto, eso fue por abandonarme en el bosque de la muerte, lo dijo molesto. Sakura, ese un maldito, lo dijo esta molesta con quien fue alguna vez su compañero. Naruto, mejor cállate frente de Marquesina, ustedes me abandonaron como un arma sin utilidad, y eso es lo que se merecen. En eso Naruto se va. Sasuke en su mente, no vi esa estaca, ni con el Sharingan se me hace fácil predecirlo, lo dijo este en su mente adolorido. En eso Sasuke es llevado al hospital nuevamente. Genma daría el siguiente combate, pero en eso Orochimaru crea su trampa. En eso
Naruto se separa, porque sintió que era un genjutsu, así que se alejó. En eso todos se quedarían dormidos, menos Naruto. Naruto, ¿quién viene a interrumpir mi escenario? Lo dijo este. En eso sale los Kages revividos, eran un total de 4, Tobirama, el tercer Raikage, Hashirama y Madara. En eso los 4 revividos estarían frente a Naruto. Naruto solo los miraba. Algunos senseis usaron sus técnicas para evitar el genjutsus, solo pocos se habían salvado. En eso quedan Kakashi, Gai, Asuma, Hiruzen y Onoki. Gai, ¿acaso peleará con ellos? Lo dijo Kakashi, esto es cada vez más peligroso. Con Naruto, este diría, los 4 Kages, 3 son de Konoha y 1 es del rayo, lo dijo este. En eso el tercer Raikage iría a golpear a Naruto, pero este usa sus estacas, inmovilizando al Kage del rayo. En eso Tobirama crea bala de agua, pero Naruto las esquiva. En eso a su espalda sale Hashirama, intentándolo golpear, pero en eso Naruto se cubre. Enfrente sale Madara para intentar cortarlo, pero Naruto esquiva el corte. Naruto, parece que no tengo opción. En eso Naruto destapa su ojo, mostrando el Sukuna Hikona. Kakashi, ¿qué es ese dojutsu? Gai, ¿acaso será del clan llamado Otsutsuki? Lo dijo en shock. Asuma, parece que Naruto tendrá cosas que decirnos, lo dijo este. Con el combate, el tercer Raikage soportaría el dolor para intentar golpear a Naruto nuevamente, pero este se encoge apegándose al hombro del Raikage. Tercer Raikage, ¿dónde está? Tobirama, está en tu hombro, lo dijo este mirando a un Naruto pequeño. Naruto, tú no puedes vencerme. Tercer Raikage, en eso este intentaría golpearlo encostado su hombro sin hacerse daño él mismo, pero en eso Naruto desaparece. Madara, este niño, es todo problemas. En eso Madara activa el Rinnegan, en eso este cambia posición con Naruto. Naruto, el Rinnegan, un dojutsu que intercambia cuerpos, lo dijo este. En eso Tobirama aprovecha en usar su jutsu de agua, pero en eso Naruto aumentaría su taijutsu, gracias al Sukuna Hikona. En eso este destroza a ambos Kages. Hashirama intentaría usar una pose de mano, pero en eso Naruto le clava una estaca, dejándolo adolorizo. Naruto, hora de acabar con esto. En eso Naruto usa del Daikokuten, aplastando a ambos Kages, para luego sellarlos, como lo hizo Jigen. En eso Naruto ve a Orochimaru. Orochimaru, maldito, conseguiré tu poder. En eso Naruto bloquea el veneno del Sannin para decir, tú eres el responsable, así que acabarás aquí. En eso este golpea a Orochimaru. En eso este usa el Daikokuten sacando estacas más filudas. En eso Orochimaru terminaría con el cuerpo clavado, ni su regeneración le servía. Orochimaru, maldito. En eso Naruto lo mata. Naruto, hora de guardar a estos difuntos. En eso este quitaría el sello y usaría el Edo Tensei para devolverlos a sus tumbas, con el equipo de Orochimaru. Tayuya, Lord Orochimaru fracasó. Kabuto, esto es lo peor, lo dijo con miedo. En eso sale Naruto. Naruto, ustedes 5 dan mala espina. En eso este les presiona el cuello, para después matarlos. En unos minutos la mayoría saldrían del genjutsu. Minato, ¿qué pasó? Lo dijo sorprendido. Kakashi, bueno, digamos que Naruto se encargó, lo dijo este algo tranquilo. Kusina, ¿pero qué? Lo dijo sin pensar. Hiruzen, el escenario de combate quedó hecho trizas. Minato, creo que los vamos a rehacer, lo dijo este. Con Naruto, este taparía su Sukuna Hikona, para ir nuevamente a la aldea, mientras con los senseis. Kakashi, Naruto tiene un dojutsu desconocido, lo dijo este. Kotetsu, ¿acaso es del clan que él tanto llama Otsutsuki? Kakashi, eso es lo que creemos, pero es un dojutsu con técnica que aún no sabemos, solo vimos que tiene la capacidad de invocar clavos y objetos en manera instantánea. En eso Menma despierta. Menma, no puede ir, aún usando el poder del Kyuubi, perdí contra mi German Naruto, lo dijo molesto. En eso Naruto llega. Naruto, bien, acabe con el Edo Tensei y mate a Orochimaru, lo dijo este frío. Kakashi, eso lo sabemos, pero tienes mucho que contarme, por ejemplo sobre ese dojutsu, ¿quién te lo dio? Lo dijo este mirando a Naruto. Naruto, no tengo por qué decirles. En eso Naruto va donde Hinata para despertarla, este usaría su ninjutsu médico nuevamente, debido a que en la pelea ella sufrió algunos daños por culpa suya, aparte de estar inconsciente por él. Genjutsu, Hinata, gracias Naruto. Naruto, fue culpa mía, por mi combate recibiste heridas, lo dijo este serio. Hinata, no te preocupes, fue un accidente. En eso Naruto levanta a Hinata. Naruto, bueno, parece que las pruebas acaban aquí, lo dijo este para irse. Pasarían 3 semanas donde los equipos harían misiones, a excepción de Naruto, debido a que este decidió dejar su equipo, y este le diría el porqué.
Hinata, esta entendió, así que Kiba ahora sería del equipo de Hinata, en la reunión de los Kages, Kakashi, bueno les cuento, durante el combate, vimos a Naruto hacerle frente a los Kages revividos por Orochimaru, este destapó su ojo, mostrando un dojutsu desconocido, era de color amarillo, con líneas negras centradas en la pupila, no conocemos bien ese nuevo poder, pero supongo que ese dojutsu lo hizo poderoso, Kurenai, pero ¿cómo lo consiguió? ¿Acaso es un dojutsu del clan Uzumaki? Lo dijo esta, Kusina, en verdad no Kurenai, el clan Uzumaki durante la historia, no creamos ni conocimos nunca ese dojutsu, no es de nuestro clan, lo dijo esta, Sabaku Norasa, ese chico Naruto cada vez nos sorprende, lo dijo este, Minato, parece que rehacer los exámenes, pero será en unos años, lo dijo este, Shikaku, mientras Naruto quiera defender la aldea, descubrimos más sobre ese dojutsu, lo dijo el líder Nara, con los genins, estos estarían sus misiones como en la historia original, con Hinata, esta iría a buscar a Naruto, ya que Naruto ahora vagaba por la aldea, al igual que Sasuke, con Sasuke, este recordaría la humillación que le hizo Naruto, eso fue por abandonarme en el bosque de la muerte, el Uchiha recordaría esas palabras, aquí Itachi y Kisame no aparecerán en las pruebas, bueno sigamos, Sasuke, Ibaka me superó en solo un mes, si entreno un mes, podré derrotar a Itachi, lo dijo este entrenando con su katana, Naruto estaría entrenando por su cuenta en una pared, a pesar de tener el poder de Ishiki, sabía que pronto aparecería un enemigo fuerte, aunque por ahora no se preocupaba, pero tenía que tenerlo en cuenta, con Hinata, esta estaría buscando a Naruto por horas, pero era de noche, así que esta volvería a su casa, Hanabi, hermana ¿dónde estuviste? Neji, Hinata llegas tarde, lo dijo Ete, Hinata, lo siento Neji, solo salí un rato a distraerme por la aldea, lo dijo esta, Hiashi, de acuerdo, lo dijo tranquilo, Naruto estaría en una roca sentado, Naruto, mi maestro Ishiki me contó que la diosa Kaguya le traicionó, dejándolo querido, si esa tal Kaguya aparece, tendré que estar listo, defenderé a esta aldea, a pesar de que algunos me odien, Naruto decía eso de forma rara, debido a que Ishiki le dijo que usara su poder para acabar con quienes les hicieron daño, Naruto sentía algo diferente, pero aún así tenía la expresión de Ishiki, Naruto, no me importa si los aldeanos me odian, solo quiero considerarme el mejor, lo dijo este. Serio, por una parte era como Ishiki, pero por otra se sentía como el mismo Naruto de antes, esto lo confundía, Naruto, cada vez me siento más raro, lo dijo este para descansar, al día siguiente, eran días de descanso, luego irían a hacer misiones para acabar con la organización Akatsuki, Hinata, Hiashi-sama, saldré un rato, Hiashi, bueno está bien, lo dijo tranquilo, Neji en su mente, que tramara Hinata, ¿acaso irá? ¿Dónde ese vaca? Lo dijo haciendo referencia a Naruto, pero por ahora no diría nada, con Naruto, este se despertaría, Naruto, ¡guau! ¿Cuánto habré dormido? Me siento abrigado con mi nueva ropa, lo dijo este, el rubio durante los días usaba el abrigo de Ishiki, pero fue a una aldea a conseguir los pantalones de color negro, como Ishiki, y Naruto se sentía como su sensei, Naruto, me pregunto por qué los Otsutsukis viven a través del karma, porque dependen de una marca humana, si ellos odian a los humanos, se preguntaba el rubio lo contado por Ishiki, pero este. Luego pensaría en eso Naruto ve a Hinata, Naruto-kun, Naruto sorprendido, ¿qué haces aquí Hinata? Lo dijo este al ver a la Hyuga, Hinata, bueno Naruto, me dijiste que entrenaría contigo, pero por cierto, quiero que me cuentes sobre tu nuevo dojutsu, Naruto, ¿para qué quieres saberlo? ¿Acaso Kakashi te lo dijo, pero no lo sabe? Lo dijo este, Hinata, bueno sí, pero te prometo que no les diré nada, dijo esta a su futuro enamorado, Naruto, bueno por ahora no te lo diré, pero veo que viniste por lo prometido, Hinata, así es, además, también quiero aprender, para las misiones que tendremos nuevamente, Naruto, ya veo, lo dijo este sentado, bueno, solo tendrás que entrenar tu taijutsu, luego el resto será para la siguiente, lo dijo este, Hinata, bueno está bien, lo dijo esta, Naruto se pararía para invocar One. Estaca, Naruto, toma este clavo, intenta dañarme con esa estaca, usándolo como arma, lo dijo este, Hinata, está bien, en eso Hinata intentaría darle a Naruto, pero este los esquivaba, Hinata, es difícil, Naruto, te recomiendo que lo hagas sin tu Byakugan, así ahorrarás energía y practicarás más rápido, lo dijo este, Hinata, bueno, esto duraría 12 horas, Hinata se sentía cansada, debido a que era difícil darle un golpe.
con la estaca a Naruto. Naruto, bueno es todo por ahora, así serán todos los días, hasta que empiecen tus misiones. Cuando acabe el entrenamiento, iré a vagar por la aldea, lo dijo Hinata, bueno es todo por ahora, así serán los días hasta que empiecen las nuevas misiones, lo dijo Neji, llegas tarde, Hinata, perdón, solo tenía cosas que hacer, lo dijo para ir a dormir. Hiashi, parece que Hinata esconde algo, lo dijo pero por ahora no le diría nada por ahora. Hinata en su cama, Naruto-kun, quiero tener una familia contigo, lo dijo en su mente, luego se echaría a dormir, con Sasuke, estaría entrenando su Susanoo para vengar a su clan, y vengarse de Naruto. Sasuke, cuando no veamos, te juro que te mataré vaca, ya verás Naruto, lo dijo entrenando con su Susanoo. Sakura, Sasuke-kun, ¿dónde estás? No hagas esto por venganza, lo dijo mirando el cielo. En la organización Akatsuki, Pain, tenemos que cumplir con nuestro objetivo. Deidara, yo me encargaré del Sukaku, será pan comido. Sasori, cada uno de nosotros buscará a Lobijus. Idan, es hora de mis sacrificios, lo dijo feliz. Conan, recuerden seguir el plan, lo dijo Itachi, necesitaremos que atacar por sorpresa. Kisame, ay Itachi como siempre quiere ser el más calculador. Itachi, cierra la boca Kisame, tú solo encárgate del Biju del 5 colas, lo dijo Kisame, tendré que buscarlo, no será fácil. Pain, cuando consigamos las 9 bestias, crearemos la paz, lo dijo el sujeto de cabello naranja, con clavos en las partes de su cara, y con el Rinnegan, lo dijo Zetsu, con ese poder despertaremos al Hyubi, lo dijo Obito, con esto empezará la Gran Cuarta Guerra Ninja, lo dijo Kakuzu, será divertido matar gente, lo dijo Pain, solo trabajen juntos, y no se peleen entre sí, lo dijo Pain serio. Bueno gente, espero les guste este fanfic, luego traigo el capítulo 3, bueno gracias, adiós a todos.